Buenas tardes. En este video vamos a implementar una clase que encapsula una matriz cuyos elementos son objetos de la clase punto. Los lenguajes de programación han evolucionado acompañando la evolución de las metodologías de desarrollo de software. Las metodologías orientadas a objetos requieren de lenguajes que soporten algunos conceptos específicos, entre ellos el encapsulamiento. En la programación orientada a objetos, el encapsulamiento es el mecanismo que permite esconder los detalles de la implementación de una clase, de modo que las clases que la utilizan solo conocen la asignatura de sus servicios, su funcionalidad y las responsabilidades especificadas en el contrato. En Java, durante la implementación de un sistema, cada clase es un módulo de software. Utilizamos los modificadores de acceso para definir el nivel de encapsulamiento. Cada miembro de la clase que se declara privado queda escondido y no es visible fuera de la clase. Si cambia su representación, el cambio es transparente para el exterior. Cada miembro de una clase que se declara público es visible fuera de la clase y por lo tanto puede ser utilizado. Si cambia la representación, el cambio puede afectar a las clases relacionadas. De acuerdo a la especificación que brinda este diagrama, la clase matriz puntos está asociada a la clase punto. Usa sus servicios sin conocer su implementación. El constructor crea una matriz de nfil filas por ncol columnas. Los servicios triviales asumen que la clase cliente validó los valores de los parámetros f y c. El comando reemplaza nulos reemplaza cada referencia no ligada por un nuevo punto con estado interno 0, 0. La consulta mayor distancia computa y retorna la mayor distancia entre dos puntos consecutivos en una misma fila. Hay n seguidos retorna verdadero si hay n puntos en posiciones consecutivas de una misma fila con x igual a 0. La consulta equals se implementa en profundidad, retorna verdadero si las dos matrices están asociadas a puntos con el mismo estado interno y mantienen referencias no ligadas en las mismas posiciones. En la implementación declaramos un atributo de instancia mat como un arreglo de dos dimensiones cuyas componentes son de clase punto. El constructor crea un arreglo de dos dimensiones, la cantidad de filas y de columnas quedan determinadas por los parámetros y el arreglo queda ligado a la variable mat. El comando establecer punto asigna el punto P a la componente que corresponde a los índices f y c en el objeto ligado a la variable mat. Canfilas retorna el tamaño del objeto ligado a mat, es decir, la cantidad de filas de la matriz. Cancolumnas retorna el tamaño de cada una de las filas. Recordemos que aunque Java permite que cada fila tenga un número diferente de componentes, estamos trabajando con arreglos de dos dimensiones tales que todas las filas tienen el mismo tamaño. Obtener punto retorna la componente que corresponde a la fila F, columna C, en la matriz ligada a la variable mat. Retorna una referencia. Vamos a implementar ahora el comando que reemplaza cada referencia no ligada por un nuevo punto con estado interno 0, 0. Consideremos que en la clase cliente un objeto de clase matriz puntos recibe el mensaje reemplaza nulos. Observen que este dibujo no es un diagrama de objetos. No estamos dibujando un arreglo de arreglos, porque la representación de las referencias oscurecería el diseño del algoritmo. Hemos simplificado la representación para facilitar la búsqueda de la solución. El elemento que corresponde a los índices 0, 0 es un punto, de modo que no se produce ningún cambio. En la misma fila, pero en la columna 1, se mantiene una referencia nula. De modo que se crea un nuevo punto con estado 0, 0 y se asigna la posición 0, 1 de la matriz. Luego completamos el recorrido de la fila. La segunda fila se recorre sin ningún reemplazo.
En la última fila, el primer elemento es nulo. Se crea entonces un nuevo punto y se asigna a la columna 0 de la fila 2. El recorrido en la fila 2 continúa hasta llegar a la columna 4. La referencia no ligada se reemplaza por un nuevo punto. Aunque solo algunas referencias van a ser modificadas, se trata de un recorrido exhaustivo. La variable f va a tomar valores entre 0 y la cantidad de filas de la matriz. Para cada valor de f, la variable c va a tomar valores entre 0 y la cantidad de columnas. Si la referencia que corresponde a la fila f, columna c, no está ligada, creamos un nuevo punto y lo asignamos a esa posición de la matriz. Podríamos reemplazar la última instrucción y utilizar el comando establecer punto. El nivel de abstracción es ahora mayor. Si cambia la representación de la matriz, modificaremos el código de establecer punto, pero no el servicio reemplazar nulos. Sin embargo, hemos definido el encapsulamiento como un mecanismo que permite esconder la implementación de una clase para las demás clases que conforman el sistema. Una clase conoce la representación de sus propios datos, por lo tanto, cualquiera de las dos alternativas es válida. Vamos a implementar ahora la consulta mayor distancia, que computa la mayor distancia entre puntos que ocupan posiciones consecutivas dentro de una misma fila. Consideremos que en la clase cliente un objeto de clase matriz puntos recibe el mensaje mayor distancia. La consulta no puede computar la distancia entre los dos primeros elementos de la primera fila, porque el segundo es nulo. Por el mismo motivo, tampoco es posible computar la distancia cuando los índices de las columnas son 1 y 2 en la fila 0. La primera distancia que podremos calcular es entre los puntos con índices de columnas 2 y 3 en la fila 0. Luego calculamos la distancia entre los puntos que ocupan las columnas 3 y 4 en la fila 0. El mayor valor entre los dos que acabamos de calcular será la mayor distancia encontrada hasta el momento. La mayor distancia hallada hasta el momento deberá compararse ahora con la distancia entre los dos primeros puntos de la fila 1, y así siguiendo hasta recorrer toda la matriz. Observen que en una matriz de n columnas, la distancia en cada fila se calculará a lo sumo n-1 veces. Se trata nuevamente de un recorrido exhaustivo. El mínimo valor que puede retornar es 0, ya que la distancia nunca será un valor negativo. De modo que inicializamos la variable local llamada mayor en 0. Y el valor de mayor será el que finalmente retorne cuando el método termine. En cada iteración vamos a computar la distancia del punto de la columna C con el punto de la columna C más 1, solo si ambas referencias están ligadas. Si D es mayor a la mayor distancia calculada hasta el momento, a mayor le asignamos el valor de D. Como mostramos en el ejemplo, vamos a recorrer cada fila. La variable f toma valores entre 0 y la cantidad de filas de la matriz. Vamos a recorrer cada fila de la matriz. En las columnas, en cambio, vamos a interrumpir antes de que el recorrido se complete. Si la matriz tiene, por ejemplo, 5 columnas, vamos a iterar 4 veces. Por último, resta declarar la variable local d. Analicen cuál será el resultado que retorna si la matriz tiene una única columna. Vamos a implementar ahora la consulta hay n seguidos, que retorna verdadero si hay n puntos en posiciones consecutivas en la fila f con x igual a 0. Si el objeto ligado a la variable una matriz recibe el mensaje hay n seguidos con parámetros 0 y 3, retorna falso, porque no hay 3 puntos en posiciones consecutivas
con x igual a 0 en la fila 0. En cambio, si el mensaje se envía con parámetros 2, 3, el resultado es verdadero, porque la fila que corresponde al índice 2 contiene 3 puntos en posiciones consecutivas con el valor de x igual a 0. En este caso, en cada iteración, si la referencia no es nula, vamos a comparar la abscisa del punto en la posición FC de la matriz con 0. Si la expresión computa verdadero, incrementamos un contador. Si la expresión es falsa, debemos comenzar a contar de nuevo. No olvidemos que estamos buscando posiciones consecutivas dentro de la misma fila. La iteración termina cuando recorrimos toda la fila o bien cuando el contador es igual a n, porque significa que encontramos n puntos consecutivos con abscisa igual a 0. Inicialmente el contador es 0 y al terminar el método retorna verdadero si el contador es igual a n. Como siempre, además de verificar que el método funciona correctamente, vamos a analizar la legibilidad y la eficiencia de la implementación. Esta solución podría ser más eficiente si consideramos el valor de n. Vamos a considerar un caso particular. No es posible encontrar 20 elementos consecutivos que verifiquen una propiedad en una fila que tiene menos de 20 elementos. De la misma manera, si nos quedan por recorrer 5 elementos y todavía tenemos que buscar 7 consecutivos que verifiquen una propiedad, ya podemos decidir que esta propiedad no se va a cumplir, no va a haber n elementos consecutivos. De modo que dejamos pendiente como tarea mejorar la eficiencia de esta implementación considerando si la propiedad puede cumplirse o no y cuándo podemos decidirlo. Observe que si en el enunciado no se asignara a la clase cliente la responsabilidad de garantizar que la fila f tiene un valor válido, debemos controlar el valor del parámetro f antes de acceder a la fila. Vamos a implementar en profundidad el método equals. Las dos matrices, independientemente de su representación, deben estar asociadas a puntos con el mismo estado interno. En este ejemplo, si una matriz recibe el mensaje equals con la segunda matriz como parámetro, el resultado que retorna debería ser verdadero. Mientras que en este otro ejemplo, las matrices no son equivalentes, por lo tanto debería retornar el resultado falso. En este caso, las matrices tampoco son equivalentes y un requisito para que lo sean es que tenga el mismo número de filas y de columnas. El método equals, como siempre, retorna un valor booleano. La variable iguales se inicializa en verdadero si la cantidad de filas de la matriz que recibe el mensaje coincide con la cantidad de filas de la matriz MP recibida como parámetros y además la cantidad de columnas de la matriz que recibe el mensaje coincide con la cantidad de columnas de la matriz MP recibida como parámetro. Se trata ahora de un recorrido no exhaustivo. Para poder comparar dos puntos debemos asegurarnos que las referencias están ligadas. En ese caso, enviamos el mensaje equals a uno de los puntos con el otro como parámetro y asignamos el resultado a la variable iguales. Si una de las referencias es nula y la otra no, las matrices no son iguales. El recorrido de las filas solo será exhaustivo si las matrices son iguales o difieren en la última fila. Lo mismo ocurre con cada columna. Se recorre mientras que la variable iguales mantiene el valor verdadero. En el momento en que se encuentran dos puntos con diferente estado interno o una referencia ligada y otra que no lo está, se le asigna el valor falso a la variable iguales y el recorrido termina. El diseñador de un sistema establece el comportamiento de los objetos de una clase, no solo los servicios que brindan, sino también los compromisos que asumen. El software es un producto dinámico, va a cambiar.
La expectativa es que los cambios en una clase tengan el menor impacto posible en el resto de las clases. El encapsulamiento busca justamente reducir el impacto de los cambios. Observen que el diseñador del sistema elabora el diagrama de clases y especifica las funcionalidades y responsabilidades. La implementación de cada servicio requiere interpretar la especificación y diseñar un algoritmo. Estas son nuestras responsabilidades. El diseño de cada algoritmo exige aplicar los conceptos de programación estructurada, diseño top-down y refinamiento paso a paso que aprendieron en resolución de problemas y algoritmos. El recorrido de una estructura de datos lineal como un arreglo implica seleccionar adecuadamente las estructuras de control. Aunque la verificación del sistema es una etapa posterior a la implementación, como programadores somos responsables de verificar que los servicios de las clases que implementamos satisfacen las funcionalidades y compromisos especificados por el diseñador. La verificación de cada servicio requiere seleccionar casos de prueba que permitan detectar posibles errores. La correctitud es uno de los factores que permiten evaluar la calidad de una solución. Buscamos soluciones correctas, pero además eficientes, particularmente ahora cuando trabajamos con estructuras de datos modeladas con arreglos, y legibles, que sean fáciles de leer e interpretar por otros miembros del equipo de desarrollo.